Vamos a empezar esta clase. Nos habíamos quedado en lo que viene siendo la tonometría y que la tonometría pues viene siendo la toma de la presión intraocular o también le llamamos la toma de la tensión intraocular y a veces lo abreviamos, tomar la PIO o la TIO, ya sea del ojo derecho o del ojo izquierdo. Por lo regular vamos a utilizar tonómetros. Estos aparatos tonómetros son aparatos que van a tomar de manera cuantitativa la presión intraocular. Y aquí tenemos varios tipos de tonómetros que utilizamos. Hay algunos tipos de tonómetros que se llaman de contacto, porque van a tocar el epitelio de la córnea, o sea, la parte más anterior del ojo. Y hay otros tonómetros que son tonómetros de no contacto, que no van a estar en contacto con el globo ocular, que no van a tocar la córnea ni la van a aplanar, pero nos van a dar unas cifras de presión intraocular, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Hay, sobre todo cuando en ocasiones no tenemos tonómetros, utilizamos un procedimiento que se llama digitopalpación o toma de la presión intraocular digitalmente. Y esto lo hacemos haciendo presión primordialmente sobre el párpado y de esta manera vamos a sentir la consistencia primordialmente del globo ocular. Por lo regular, los tonómetros que nos van a dar cifras exactas son los siguientes, como el tonómetro de Schultz, el Tonopens, el Perkins. Hay un tonómetro que se llama tonómetro de aire, que también se conoce como tonómetro neumático. Quizá el tonómetro que más se utiliza en la esfera oftalmológica es el tonómetro de Goldman. Es un tonómetro en que aplana la córnea y que nos va a dar los valores determinados al hacer ese aplanamiento. Hay un tonómetro que se llama tonómetro de rebote, que se conoce como el IKEIR. Y tenemos también otro tipo de tonómetros, como serían los tonómetros digitales, o a veces también hay un último tonómetro que es el tonómetro transpalpebral, en el cual sobre una pequeña presión en el párpado superior nos va a dar las cifras de la presión. Entonces esta sería la forma de tomarlo. En la primera imagen estamos haciendo una digitopalpación y esa digitopalpación en ocasiones cuando lo hacemos en personas que nos ayudan, le decimos al paciente que mire hacia abajo o que dirija su mirada hacia abajo y a través del párpado nosotros vamos a hacer una digitopresión, haciendo presión de manera alternada con nuestros índices. Y se supone que la consistencia que nosotros vamos al hacer esa palpación es igual cuando nosotros hacemos presión sobre la región tenar de la palma de la mano. Entonces esa sería más o menos la consistencia que nos debe dar un ojo cuando hacemos esa digitopalpación, que lo podemos hacer ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, si tenemos más o menos esa consistencia muy parecida a la consistencia que hacemos al hacer presión sobre la región tenar de nuestra mano, probablemente sea un ojo con una normotensión, el ojo tenga una presión normal. En un momento dado, si esas presiones están bajas, vamos a notar un párpado, una presión sumamente blanda a través del párpado. O si la presión está elevada, vamos a palpar sobre todo un ojo duro. Y eso en ocasiones se hace cuando tenemos cifras de hipertensión. Y esa hipertensión es cuando se sale de los valores normales, por arriba de los 21 milímetros de mercurio, o si es una hipotensión, por abajo de los 10 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos también otros tonómetros. En la imagen de la derecha, en la parte de arriba, se está tomando con
con un tonómetro que también es muy parecido al tonómetro de Goldman y que se llama sobre todo tonómetro de Perkins. Esos tonómetros de aplanación, antes de tomar la presión, debemos colocar 1 o 2 gotas de anestésico tópico en la superficie del globo ocular para que nos proporcionen anestesia, porque tomarlo sin anestesia, pues es un procedimiento que duele mucho, el paciente no se va a dejar. En la parte de abajo, pues tenemos otro tonómetro, que es el tonómetro que se llama el EK, y que este tonómetro primordialmente utiliza una especie de ondas sónicas. Y vamos a tener también, sobre todo los tonómetros neumáticos o tonómetros digitales que van a lanzar un chorro de aire. En la imagen de la, de la derecha y en la parte inferior tenemos una toma de lapío con un tonómetro de Perkins. Ese tonómetro de Perkins pues va a tener un apoyador que va a descansar sobre la frente y vamos a tener la parte de un prisma que va a estar en contacto con lo que viene siendo el epitelio corneal. En ocasiones también cuando no contamos con algunos tonómetros, el tonómetro más barato y que en ocasiones se tiene en buena parte de los consultorios es el tonómetro de Schotz. Este tonómetro de Schotz también es un tonómetro de, de, de indentación y va a aplanar la córnea. Entonces es un tonómetro que va a tener un pequeño vástago y a ese pequeño vástago se le van a agregar unas pequeñas pesas que van de 5.5 gramos, va de a 10, de a 14, y que al nosotros tomar la presión del paciente nos va a dar unos valores determinados y por medio de una tabla de conversión que se tiene en esos tonómetros de Schotz, nos va a dar sobre todo los milímetros de mercurio que se pueden obtener. Es un tonómetro que en realidad no necesita ni lámpara de hendidura, es un tonómetro que se puede transportar fácilmente y que el costo de este tonómetro no es tan excesivo. Por lo regular, un tonómetro de Schotz puede variar entre unos 3,000 y 6,000 pesos. Aquí tenemos otro tipo de tonometría, como sería la tonometría con Perkins. En la parte de abajo tenemos otro tonómetro que se llama Tonopen y que es parecido como si tuviéramos una especie de pluma y en la cual sobre todo se va a aplanar la córnea y nos va a dar los valores que van a salir a un lado, sobre todo del tonómetro donde nosotros lo sostenemos. Y vamos a tener en la imagen de abajo y a la derecha el tonómetro de aplanación. Este tonómetro de aplanación es el que va adaptado primordialmente al biomicroscopio o la lámpara de hendidura. Entonces, cuando lo queremos utilizar, debemos hacer un procedimiento para colocarlo en la manera habitual para tomar la presión del paciente. Vamos a teñir al paciente, le vamos a colocar un anestésico, vamos a teñir la película lagrimal con clorexeína y van a salir dos círculos, dos pequeños semicírculos, los cuales para tomar la presión no deben estar coincidir uno con el otro, sino que más o menos deben estar engarzados para de esa forma tomar la presión. Va a tener esos tonómetros una escala en milímetros y que nosotros vamos a mover, la vamos a desplazar y si cae dentro de los valores normales sería entre 10 y 21 milímetros. Sale de esos valores que caiga en 8, 5, vamos a tener una hipotensión
o si sale por arriba de 21, 30, 40, 50 milímetros de mercurio, vamos a tener una hipertensión. Entonces, en el caso del tonómetro de aplanación o la tonometría por Goldman, primero tomamos el lado derecho e inmediatamente nos dirigimos hacia el otro lado para hacer esas tomas de lo que viene siendo la presión intraocular. Estos serían otras variantes de tonómetro. Una variante pues, sería primordialmente otro tipo de tonómetro en que también primordialmente se aplana la córnea, y en estos casos vamos a tener unas tomas de la medición de la presión intraocular que pueden salir en una pequeña pantallita que pueden tener estos tonómetros. Vamos a tener el tonómetro transpalpebral, que se llama sobre todo el tonómetro de Diaton. Y este tonómetro se hace presión primordialmente sobre el párpado y que en un momento dado nos va a dar la presión intraocular, ya sea primero del lado derecho y posteriormente del lado izquierdo. Este tipo de tonómetro se puede utilizar en aquellos pacientes que a veces son muy nerviosos y que en ocasiones puede que no se les tome la presión intraocular o que no cooperen con los tonómetros normales que en un momento dado se van a utilizar. En esos casos se pueden utilizar estos tonómetros o se pueden utilizar primordialmente los tonómetros de aire o tonómetros neumáticos. Este sería la tonometría de aplanación por el tonómetro de Goldman, en donde para tomar los valores normales van a salir estos semicírculos que van a estar primordialmente engarzados y que nosotros estos semicírculos los vamos a ver a través primordialmente del biomicroscopio o la lámpara de hendidura. Y si estos círculos están muy separados o están muy cerca uno del otro, se debe movilizar esas medidas para tomar esos valores. En la parte de abajo, pues tendríamos primordialmente el tonopen y en el otro tendríamos un tonómetro de aire o tonómetro de neumático, donde se lanza una pequeña fuente de aire, se regresa y el aparato va a tener un sensor para que nos dé las cifras exactas de la presión que en un momento dado estamos tomando. Entonces serían diferentes variantes de la toma de la PIO o de la presión intraocular y que podemos utilizar diferentes variantes como sería la tonometría digital, en ocasiones puede ser la tonometría por aplanación, serían primordialmente los tonómetros electrónicos que están saliendo actualmente, pero que tienen un costo elevado y que en un momento dado, pues estas alternativas las podemos tener en nuestro consultorio. Por lo regular en nuestro consultorio, a veces contamos con quizá 2 o 3 tonómetros. Probablemente sería impráctico contar con más, ¿verdad? Serían gastos que en un momento dado, pues nosotros tendríamos que hacer para tener todas estas variantes de tonómetros. Estos tipos de tonómetros primordialmente se pueden tener en centros donde hay enseñanza y donde se pueden tomar estas diferentes variantes de tonometría. Vamos a empezar primordialmente con otro capítulo de lo que viene siendo la exploración oftalmológica. Sería primordialmente la exploración de los músculos extrínsecos del globo ocular, que nos van a dar primordialmente la movilidad o la motilidad en las 9 posiciones primarias de la mirada. Estos músculos van a estar relacionados con
globo ocular. Todos estos músculos van a estar primordialmente dentro de la órbita. Entonces van a ser músculos estriados, van a ser músculos voluntarios que nosotros los podemos mover en el plano que en un momento dado nosotros queramos. Van a ser primordialmente 4 músculos rectos y van a ser primordialmente 2 oblicuos. Y vamos a tener otro músculo que se llama el músculo, primordialmente el músculo elevador del párpado superior. Estos músculos se van a insertar, la mayor parte de ellos, en lo que viene siendo la esclerótica. Y el músculo elevador del párpado superior se va a insertar en el tarso superior de lo que viene siendo el párpado superior. Entonces, estos músculos, dependiendo en qué parte se inserten, van a recibir su nombre. El músculo que se inserta en la parte lateral de nuestro globo ocular sería primordialmente el recto lateral, o también algunos libros lo conocen como recto externo. El músculo que se inserta en la parte medial sería el recto medial o el recto interno. El músculo que se inserta en la parte superior sería el recto superior, y el músculo que se inserta en la parte inferior sería el recto inferior. Por lo regular, los músculos rectos se van a insertar por delante de lo que viene siendo el ecuador del ojo. Ya habíamos mencionado que el ecuador es la parte media del ojo y la más amplia. Vamos a tener otros músculos que serían los músculos oblicuos. Estos músculos oblicuos también se van a insertar en lo que viene siendo la esclerótica, pero se van a insertar por detrás del ecuador. Y vamos a tener el que se inserta en la parte superior, sería el músculo oblicuo superior o el oblicuo superior, y el músculo que se inserta en la parte inferior sería el músculo oblicuo inferior o el oblicuo inferior, que también así primordialmente lo llamamos. Entonces estos músculos, como les mencionaba, son músculos estriados y voluntarios, que van a estar funcionando las 24 horas del día. Aunque nosotros a veces tengamos nuestros párpados cerrados, en muchos pacientes que tienen una piel clara, se puede traslucir lo que viene siendo el globo ocular, y se ve como en un momento dado ese globo ocular se está contrayendo o se está dirigiendo de un lado para otro en lo que viene siendo lo que sería la hendidura palpebral. Estos músculos extraoculares se pueden ver primordialmente en proyecciones imagenológicas. En el caso de primordialmente tomografías computadas de órbita, o en ocasiones en imagenología por resonancia magnética, se pueden visualizar estos músculos. En el caso de lo que viene siendo la tomografía computada de órbitas, aparte de ver el tejido blando de la órbita, pues vamos a ver el tejido óseo. Y aquí podemos ver lo que vienen siendo los músculos extraoculares. Aquí tenemos un corte axial en donde se puede observar primordialmente el recto medial o el recto interno y el recto externo o el recto lateral. Vamos a tener el segundo par craneal, que va a estar entre estos dos músculos, y ese espacio que nosotros observamos ahí, que va a estar sobre todo tipo denso, se conoce como compartimiento intraconal. Y en lo que viene siendo la imagen por resonancia magnética, se pueden ver estos músculos extraoculares, en donde en las proyecciones axiales vamos a ver cómo está dispuesto el recto medial, el recto lateral, lo que viene siendo el segundo par craneal
y lo que vendría siendo la grasa orbitaria. La grasa orbitaria que está dentro de los músculos, tanto recto medial como recto lateral, se conoce como compartimiento intraconal. La grasa orbitaria que tiene una, que aquí se ve hipertensa, que está por fuera del recto medial y del recto lateral, se conoce como compartimiento extra. Entonces estos músculos van a mantener al globo ocular en una posición normal, que cuando esa posición es normal, nosotros vamos a decir que el globo ocular está en ortoposición o está en ortoforia. Y a veces para nosotros investigar esa posición, le decimos al paciente que esté en PPM o que esté en posición primaria de la mirada. Esto quiere decir que el paciente debe mirar al infinito y no mover sus globos oculares. Y a veces nosotros por medio de una lámpara nos podemos colocar casi enfrente del paciente y al dirigir nuestra luz va a llegar primordialmente al centro de la pupila. Entonces esa sería una ortoposición o ortoporia, porque los globos oculares van a estar alineados. Si esos globos oculares no están alineados, pueden tener algún tipo de estrabismo. ¿Y qué es estrabismo? En ocasiones cuando el ojo se desvía hacia adentro, vamos a tener una endotropia. O cuando el ojo se desvía hacia afuera, vamos a tener una exotropia. Si el ojo se desvía hacia arriba, tendríamos una hipertropia. O si el ojo se desvía hacia abajo, tendríamos una hipotropia. El origen de la mayor parte de los músculos estroculares va a ser a nivel de lo que viene siendo el vértice de la órbita. En el vértice de la órbita, que sería la parte más interna de la órbita, vamos a tener un tendón. Ese tendón se conoce como tendón de Sim, y ahí sería el origen de la mayor parte de los músculos estroculares y de lo que viene siendo el elevador del párpado superior. El único músculo que no se origina en el vértice de la órbita va a ser el músculo oblicuo inferior. El músculo oblicuo inferior se va a insertar en la pared medial de la órbita, muy cerca de donde pasa el conducto nasolagrimal. Entonces es el único músculo que no se origina en lo que viene siendo el vértice de la órbita. Y aquí nosotros en estas imágenes podemos ver cómo los músculos se dirigen desde el vértice de la órbita hacia la parte más anterior y se ve la inserción de estos músculos a nivel de lo que viene siendo la esclerótica. Por lo regular, el músculo se va a insertar por medio de un tendón. Y ese tendón a veces nosotros lo podemos ver en las imágenes de tomografía computada de órbita o en ocasiones también en imagen de resonancia magnética. Y eso a veces, sobre todo, nos sirve como patrón para hacer diagnósticos diferenciales cuando tenemos alguna miositis o alguna hipertrofia de estos músculos. Entonces, estos músculos estroculares, primordialmente, ya les había comentado, serían 4 rectos y 2 oblicuos. Entonces, dependiendo de dónde se vayan a insertar, de ahí van a recibir su nombre. Los rectos, pues sería el recto interno medial, el recto superior, el recto externo lateral y el recto inferior. Se van a insertar por medio de un tendón reflejo. Y el músculo que se encuentra primordialmente más cerca de lo que viene siendo el limbo esclerocorneal, primordialmente es el recto medial o recto interno, que por lo regular se va a insertar
a 5.5 milímetros en relación con lo que viene siendo el limbo esclerocorneal, que es la unión de lo que viene siendo la esclerótica con la córnea. Y a veces esa medida nosotros la utilizamos cuando queremos hacer alguna exploración de estos músculos o en alguna cirugía primordialmente de estrabismo, esas mediciones las vamos a tomar en cuenta. Se dice que primordialmente el recto inferior está insertado aproximadamente entre unos 6 y 6.5 milímetros de limbo esclerocorneal. El recto lateral más o menos está a unos 7 milímetros. Y el recto superior es el que está más alejado o más insertado más lejos del limbo esclerocorneal, aproximadamente entre 7.5 y 7.8 milímetros. Y aquí tenemos también cómo se van a insertar los oblicuos, tanto el superior como el inferior. Se van a insertar por detrás del globo ocular, en la parte prácticamente posterior de la esclerótica. A veces una referencia muy importante es la inserción del oblicuo inferior, que va a estar insertado muy cerca, sobre todo de lo que viene siendo la región primordialmente de la mácula. Entonces, estos músculos extraoculares, en ocasiones cuando nosotros utilizamos algunos términos, estos términos nos van a servir primordialmente para saber si estos músculos se están contrayendo o se están primordialmente relajando. A veces vamos a utilizar estos términos: un músculo agonista, un músculo sinergista, antagonista. Entonces, cuando nosotros utilizamos el término de músculo agonista, es el principal músculo que realiza el movimiento del ojo en una dirección determinada. Esto quiere decir que cuando nosotros al paciente le decimos que dirija su mirada primordialmente a la parte, a la región de la derecha, vamos a tener que el músculo agonista sería primordialmente lo que viene siendo el recto lateral derecho. O si al paciente le decimos que dirija su mirada hacia la izquierda, el músculo agonista sería primordialmente el recto lateral izquierdo. Y así sería la manera de poner en evidencia esos músculos agonistas. El músculo antagonista sería primordialmente el músculo que actúa en dirección opuesta al agonista. En este caso, si nosotros ponemos en juego el músculo agonista, que sería el recto lateral derecho, tendríamos el agonista que sería el recto medial primordialmente derecho, y así sería la manera de ponernos en evidencia. El músculo sinergista es el músculo que actúa conjuntamente con el músculo agonista y que en un momento dado se conocen primordialmente como músculos yunta, que van a actuar primordialmente en una dirección determinada. Y eso nosotros a veces lo estudiamos cuando estudiamos las lateroversiones, en que al paciente le decimos que dirija su mirada hacia arriba y hacia adentro, o que dirija su mirada hacia abajo y hacia adentro, o que dirija su mirada hacia arriba y hacia afuera, o que también la puede dirigir hacia afuera y hacia abajo. Esta sería la manera de poner en evidencia primordialmente si son músculos agonistas, antagonistas o sinergistas, y que a veces eso se utiliza de manera muy frecuente en lo que viene siendo la exploración estrabológica de un paciente. Aquí tendríamos primordialmente la función de estos músculos.
Entonces, cuando el músculo está en una posición normal y que está alineado, vamos a tener una ortoforia o una ortoposición. Y la manera de saber si están alineados en ocasiones es dirigir una luz de una lámpara de mano que nosotros podemos sobre todo tener en el consultorio, y ahí vamos a ver que el estímulo luminoso va a caer en el centro de ambas pupilas. O lo podemos ver también en la fotografía de arriba, donde tenemos a este actor, en donde vamos a tener una ortoforia u ortoposición, porque el estímulo luminoso va a caer en el centro de ambas pupilas. A veces también ese estímulo luminoso nos sirve para hacer otras medidas, como viene siendo si los párpados, tanto el superior como el inferior, están en una posición normal. Y aquí a veces estudiamos una medida que se llama distancia margen reflejo 1 y distancia margen reflejo 2. La distancia margen reflejo 1 es la distancia en milímetros que hay entre el estímulo luminoso que está en el centro de la pupila y que se dirige hacia el párpado superior, y que esa distancia debe ser aproximadamente de 5 milímetros. O la distancia margen reflejo 2, que es la distancia en milímetros que hay entre el estímulo luminoso que cae en el centro de la pupila hacia el borde palpebral inferior. Entonces esa sería la distancia margen reflejo. Y si nosotros vemos la diapositiva del actor en la parte superior, va a tener una pequeña caída del párpado superior izquierdo en relación con el otro. Entonces aquí vamos a tener cierto grado de blefaroptosis o caída del párpado, y el ojo va a estar en una posición normal que nosotros la vamos a llamar primordialmente ortoposición o ortopsia. Si el estímulo luminoso no cae de manera simétrica, en la diapositiva de en medio vamos a tener una endotropia de lo que viene siendo el ojo izquierdo, porque el ojo va a estar desviado hacia adentro. O vamos a tener también una endotropia del ojo derecho. El estímulo luminoso va a caer muy cerca de lo que viene siendo el limbo esclerocorneal, y a veces lo podemos comparar con el ojo contralateral. Entonces aquí tendríamos diferentes posiciones de la mirada, en donde si la mirada está normal, vamos a tener unos globos oculares alineados, o si esos globos oculares van a estar desviados, podemos tener desde una endotropia, en ocasiones podemos tener una exotropia o a veces una hipertropia, en ocasiones una hipotropia. Entonces estos músculos extraoculares van a estar inervados por estos pares craneales que nosotros conocemos como los pares craneales oculomotores, porque son los que van a dar el estímulo para que realicen adecuadamente su contracción y su función estos músculos. Entonces vamos a tener primordialmente el tercer par craneal que va a dar la inervación a estos músculos. El recto interno, el inferior, el recto superior, el oblicuo inferior, y aparte al elevador del párpado superior, que aquí no se puso en la diapositiva. El cuarto par va a inervar exclusivamente al oblicuo superior, y el sexto par va a inervar al recto externo o recto lateral. En ocasiones, el par craneal que se afecta de manera más frecuente viene siendo el sexto, y en segundo lugar el tercero. Menos frecuente sería primordialmente el cuarto par. En ocasiones, los pacientes pueden acudir a consulta
refiriendo que presentan visión doble o diplopia. Y a veces estos pacientes cuando llegan a consulta llegan con el párpado gachito o con el párpado caído. Y si nosotros al levantar ese párpado podemos observar que el músculo en relación con el otro ojo no está alineado, que pudiera estar desviado. Y entonces la manera de descubrir cuál músculo en un momento dado está afectado sería por medio de estudiar la motilidad ocular. Lo hacemos por medio de lo que viene siendo las ducciones y lo que viene siendo las versiones. Entonces, cuando nosotros estudiamos el movimiento del globo ocular o que estamos estudiando la motilidad ocular, le vamos a decir al paciente que dirija su mirada en las diferentes posiciones de la mirada del paciente. Y a veces cuando nosotros utilizamos o estamos explorando exclusivamente un solo ojo, vamos a utilizar el término de ducciones. Entonces las ducciones son los movimientos de un ojo considerado aisladamente. Y para eso nosotros vamos a utilizar oclusores. Son los que utilizamos cuando tomamos ya sea la agudeza visual o en ocasiones la capacidad visual. Y de esta manera, pues nosotros le decimos al paciente que dirija su mirada hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y adentro, hacia abajo y adentro, hacia abajo y afuera, hacia arriba y afuera. Y esto sería primordialmente estudiar en conjunto la motilidad de estos músculos. Entonces es una forma artificiosa de ver los movimientos oculares y que siempre van a ser binoculares. Pero nosotros en un momento dado estamos estudiando exclusivamente primero el lado derecho y posteriormente el lado izquierdo. Si vamos a estudiar el ojo izquierdo, tenemos que ocluir el ojo derecho para ver esas ducciones. Entonces se explora con un oclusor, ocluyendo de manera alterna el ojo que en un momento dado no estamos explorando. Y de esta manera vamos a utilizar estos términos, ¿eh? Entonces serían primordialmente, aquí vamos a utilizar estos términos, como la aducción, la abducción, aducción hacia adentro, abducción hacia afuera. Las ducciones verticales sería la supraducción y lo que sería la infraducción. Y las torsionales serían primordialmente lo que nosotros conocemos como la incicloducción y la excicloducción. En este caso, primordialmente tenemos que ver en un momento cómo a veces el ojo puede girar un poco sobre lo que viene siendo lo que es la córnea o la superficie transparente del globo. Cuando nosotros estamos estudiando la motilidad en conjunto del globo ocular, vamos a utilizar el término de versiones. Las versiones es estudiar el movimiento de ambos ojos. Son movimientos útiles para fijar binocularmente en diferentes posiciones de la mirada y que se conocen como movimientos conjugados o movimientos binoculares, porque se va a estudiar la motilidad binocular en conjunto. Entonces, cada ojo va a tener un grupo de músculos que se van a contraer de manera conjunta y que también va a haber otros músculos que se van a relajar también de manera conjunta para poder realizar ese tipo de motilidad. Y aquí vamos a estudiar tanto los músculos agonistas, eh, antagonistas y primordialmente sinergistas.
Y aquí vamos a estudiar primordialmente las posiciones cardinales de la mirada, que serían primordialmente estas. La destroversión es cuando nosotros le decimos al paciente que vea hacia la derecha. La levoversión, cuando al paciente le decimos que dirija su mirada hacia la izquierda. Quiere decir sin mover la cabeza. Nada más va a ser el movimiento de lo que vienen siendo los músculos. La dextroelevación es cuando el ojo dirige su mirada hacia arriba y a la derecha. La levoelevación, cuando el paciente dirige su mirada hacia arriba y hacia la izquierda. La dextrodepresión, cuando el paciente dirige su mirada hacia la derecha y hacia abajo. Y la levodepresión, cuando el paciente dirige su mirada hacia la izquierda y hacia abajo. Y esa sería la manera de hacer este tipo de versiones. Entonces, no confundir las ducciones con las versiones. Las versiones siempre nos indica que vamos a estudiar de manera binocular o de manera conjugada. Y las ducciones sería primordialmente de manera uniocular. A veces cuando nosotros hacemos este tipo de exploración, estudiamos un esquema que nosotros conocemos como estrabograma. Este estrabograma vamos a estudiar primordialmente las 9 posiciones de la mirada. Y vamos a iniciar primordialmente con lo que viene siendo la posición en ortoposición o la posición en ortoforia, que va a ser la figura que se encuentra en el centro. Entonces ahí vamos a estudiar lo que viene siendo primordialmente lo que viene siendo las versiones, que serían las versiones primordialmente horizontales, que sería primordialmente la dextroversión y la levoversión, que quiere decir que el paciente, si es de dextroversión, va a mirar el paciente hacia la derecha, o si es la levoversión, va a mirar el paciente hacia la izquierda y que sería en la parte medial. En la parte, sobre todo superior, sería primordialmente la supraversión, o sería primordialmente lo que sería eso, o la supradextroversión, cuando el paciente mira hacia arriba y a la derecha, o la supralevoversión, cuando el paciente mira hacia arriba y hacia la izquierda. Y de esta manera, pues nosotros vamos a poner en evidencia qué músculos van a ser los agonistas y qué músculos van a ser los antagonistas, y los músculos que en un momento dado se conocen como primordialmente músculos de yunta. Entonces, en la parte inferior tendríamos primordialmente la infraversión, cuando el paciente va a mirar primordialmente hacia abajo, y que a veces nosotros, para poner en evidencia esa versión, tenemos que levantar los párpados superiores. Vamos a tener primordialmente la infralevoversión, cuando el paciente mira hacia abajo y a la izquierda, o la infradextroversión, cuando el paciente mira hacia abajo y hacia la derecha. Estos esquemas son frecuentes que los coloquemos en algunos casos clínicos, sobre todo cuando algunos pacientes tienen alguna alteración en la motilidad ocular y que a veces se puede manifestar por un estrabismo de lo que viene siendo alteraciones en las diferentes posiciones de la mirada. Estos serían primordialmente las acciones de los músculos.
tanto los 4 rectos como los 2 oblicuos. Entonces, los músculos a veces pueden tener una acción primaria, en ocasiones pudieran tener una acción secundaria y una acción terciaria. Los únicos músculos que van a tener una acción primaria sería primordialmente el recto medial y el recto lateral, en donde lo podemos estudiar ya sea por medio de lo que viene siendo las ducciones, por medio también de las versiones, en donde estudiaríamos primordialmente la dextroversión o tanto a la dextroversión o la levoversión, o en un momento dado pudiéramos estar estudiando lo que vendría siendo las ducciones y lo que vendría siendo las abducciones, en lo que vendría siendo primordialmente cuando estudiamos este tipo de diferentes modalidades. Los otros rectos, como sería el recto superior, el recto inferior, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, aparte de tener una acción primaria, vamos a tener una acción secundaria. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estudiemos cuando ponemos en juego las diferentes posiciones de la mirada, nos podemos dar cuenta qué músculo pudiera estar afectado y que pudiera tener alguna parálisis o en ocasiones alguna paresia. Pudiera comprometer alguno de los pares craneales, ya sea el tercero, en ocasiones el cuarto o en ocasiones el sexto. Entonces, cuando estos músculos están funcionando de manera adecuada, nosotros vamos a tener un alineamiento ocular normal. Y ese alineamiento ocular normal supone que el paralelismo de los ejes visuales para la visión va a estar en una posición adecuada y que cuando esos ojos están alineados perfectamente, vamos a tener una ortoforia, o que también se puede utilizar otro término, que nosotros a veces utilizamos el término de ortoposición, en que los ojos van a estar perfectamente alineados y esa alineación a veces nosotros la podemos estudiar con un estímulo luminoso y ese estímulo luminoso debe caer en el centro de ambas pupilas. Entonces, cuando ese estímulo luminoso está alineado adecuadamente, se supone que esos músculos van a estar trabajando en conjunción para producir primordialmente lo que nosotros conocemos como la fusión. Siempre que nosotros estamos fijando nuestra mirada, se van a formar dos imágenes, tanto la del lado derecho como del lado izquierdo. Y eso a nivel de la región de Brodmann se van a unir y van a formar una imagen única, que se conoce primordialmente como fusión. En ocasiones para nosotros vivir esa fusión, a veces podemos ocluir de manera alterna cualquiera de nuestros ojos. Y en ocasiones cuando nosotros primordialmente inhibimos esa fusión y a veces destapamos el ojo que en un momento dado tenemos ocluido, si nosotros notamos alguna alineación, eso nos puede indicar que el ojo pudiera tener algún tipo de desviación y que eso en ocasiones lo hacemos de manera rutinaria cuando en un momento dado estamos haciendo ese tipo de prueba. Entonces, cuando nosotros primordialmente tenemos una visión normal, se supone que el eje visual y el eje anatómico van a estar sobre todo colocados de una manera que el estímulo luminoso llegue primordialmente a lo que viene siendo la región de la mácula
o el centro de lo que viene siendo primordialmente esta mácula, como vendría siendo primordialmente la región favorable. Si en un momento dado esos ojos no están alineados, nosotros inmediatamente nos podemos dar cuenta. O si en un momento dado no, no, no se reporta en esa primera exploración, en ocasiones debemos hacer algunas otras pruebas pertinentes. Entonces, siempre que nosotros estamos estudiando estos músculos estroculares, a veces podemos utilizar unos términos que a veces utilizamos el término de foria o en ocasiones el término primordialmente de tropia. Entonces, nosotros cuando utilizamos el término de foria, supone una tendencia de los ojos a desviarse y que esa desviación puede ocurrir de manera ocasional. Entonces vamos a tener lo que se llama una foria. Esa foria en ocasiones la vamos a estudiar nosotros inhibiendo la fusión del ojo. Esto quiere decir que vamos a ocluir de manera alterna o podemos ocluir y desocluir el ojo que en un momento dado no estamos explorando. Y si ese ojo, cuando nosotros quitamos el oclusor, se alinea o cambia un poco de posición, vamos a utilizar el término de foria. Entonces, heteroforia es una desviación que ocurre de manera ocasional y que a veces nos puede poner en evidencia algún estrabismo que pudiera estar latente y que se pudiera presentar en una etapa de la vida. El término primordialmente de tropia y que a veces se puede utilizar el término de heterotropia supone un estrabismo manifiesto en que los ojos van a estar desalineados y que vamos a tener primordialmente un ojo desviado de manera constante. Aquí eso nosotros lo podemos notar prácticamente al revisar alguna imagen de un ojo que no está alineado. Aquí vamos a tener una endotropia y aparte vamos a tener una hipertropia, porque el ojo va a estar desviado hacia adentro y prácticamente hacia arriba. Entonces aquí utilizaríamos el término de endotropia e hipertropia. Entonces estos serían en ocasiones los términos que nosotros vamos a utilizar. Una foria y una atropia. Y cuando esos ojos están desviados de manera permanente, vamos a utilizar el término de estrabismo. Y que a veces estos términos se utilizan de manera despectiva. Al paciente muchas veces le encasillan el nombre de visco, viscorneto. Entonces, son términos que hacen mucho bullying y que esos términos se manifiestan de manera muy frecuente en pacientes preescolares o escolares y que en un momento dado a veces son señalados por la mayor parte de sus compañeros. Bueno, con esto terminaríamos la clase de ahora.